Ya estamos de regreso, estamos hablando del alza de los combustibles y bueno, preguntábamos fuera del aire, lo que podemos esperar es más paros, más manifestaciones, y decía don Raimundo que sí. Yo creo que sí, por supuesto, pero va a haber un momento que paremos por completo, cuando no podamos pagar el combustible, y eso va a ser pronto. Ya no es por ganas de protestar, sino vamos a pagar por falta de dinero para el combustible, o salimos a robar. Yo insisto, ¿verdad? Hay un manejo incongruente en la política económica de este país, definitivamente. El gobierno habla de que vamos a ir incrementando precios de acuerdo a la inflación que se vaya generando de forma anual, y esto no es verdad, no ha sido una realidad, ha habido un desajuste y nos están pegando durísimo con el incremento al precio de las gasolinas. Ya no es únicamente los camioneros, son los transportistas de todos los perecederos, transportistas en general, los padres de familia que tienen que mandar a los hijos a la escuela. Los camioneros, pues hay que reconocer que están haciendo la parte que les corresponde, pero bien dice, ¿no? Va a haber un momento en que en forma natural reviente esto. ¿Por qué? Porque el gobierno no es insensible, ya lo decía, ya se comentaba en este foro, es insensible. Bueno, ¿qué esperan? Comentábamos nosotros, los secretarios de Energía y Minas, de Hacienda, que efectivamente hablan de que la macroeconomía, el secretario de Hacienda habla mucho de esto, de que México está blindado, que tenemos más de 100 mil millones de dólares de reserva, que eso fortalece nuestra economía. Pero y los más de 50 millones de mexicanos que están en extrema pobreza, de eso no hablan y no hablan, ¿cómo lo van a resolver? Este sí es un problema social. También hay otro comentario justamente al respecto. Héctor Herrera dice: ¿cómo es posible que la Cámara de Diputados aumente su sueldo mientras a nosotros nos mantienen igual en el mismo salario mínimo? Entonces, ¿qué hacer? ¿Vamos a empezar a caminar más y a usar menos transporte público? Bueno, no, tampoco, esa no es la regla finalmente. Yo creo que lo que se tiene que hacer es encontrar un punto de balance en la economía de este país, pero vuelvo a insistir, ante tanta mentira oculta, ante tanta corrupción que hay en este país, no podemos decir es solo el secretario de Hacienda, o es solo la Secretaría de Hacienda, o es solo el Banco de México, o es solo Industria y Comercio. No, es una cadena de corrupción que no se acaba. Y además hacen declaraciones a tontas y a locas. Antes de venir, escuchaba una declaración del secretario Cordero que decía que la Ciudad de México es más segura que Nueva York y Brasil. Pues yo creo que no ha ido ni a Brasil ni a Nueva York, solamente ha estado en el Distrito Federal, ¿verdad? Lamentable declaración. Y la secretaria de Relaciones Exteriores dice que los norteamericanos no saben lo que contestan, que porque Miami no es una ciudad segura. Pues creo que la señora tampoco ha ido a Miami, ¿no? Entonces, toda esta serie de declaraciones, lo único que nos demuestran es la incompetencia y la insensibilidad de los funcionarios, que por estar investidos de ser funcionarios, creen saberlo todo. No es posible. Hay algo que tienen que que tienen que aprender, o que tienen que empezar a aprender, y otras cosas es aprender también a callarse la boca en un determinado momento y no decir esas aberraciones, porque lo único que consiguen es que la gente los ve y diga, bueno, por Dios, yo sé que estoy pagando más por la carne, sé que estoy pagando más por el gas, sé que estoy pagando más por esto, y mi lana ya no me alcanza. Y ya no veamos a la persona que tiene cierta estabilidad económica. Vayamos, como dice este señor, al que tiene únicamente un salario mínimo. Con un salario mínimo, una persona ahorita no compra más que 800 gramos de carne de res. Nada más. Sí. En todo el día. Esa es una cruda realidad. Sí, así es, pero no hay que perder de vista. Yo hablaba del multifactorial del problema. Pues remóntate a la historia, olvidarse de la existencia de Hernández Galicia, la quina, tremendo corrupto líder sindical de Petróleos Mexicanos. Es no tener memoria histórica.
bueno, también acordarse del señor Deschamps, también líder sindical de Pemex, y en la misma historia, dices, bueno, en los gobiernos periodistas se favoreció el saqueo de Pemex, sí, en los gobiernos panistas tampoco se ha hecho mucho por evitarlo, y pues no podemos hablar también de que los periodistas están exentos. El problema que hay con el transporte en el Distrito Federal, que es territorio totalmente del PRD, pues de alguna manera queda ahí de manifiesta las corruptelas que hay en cuanto a precios y subidas y todo lo demás. Es multifactorial esto, el problema es que todo va a subir y el asunto es que se nos va a olvidar, y conforme ganemos 3 pesos más vamos a pagarlo. Decía, pues respetando su punto de vista y su visión, el señor Vargas hablaba, pues vamos a tener que parar las unidades, pues es tanto como decir, pues vamos a dejar de usar los camiones. Es muy difícil, ¿no? Realmente yo no me imagino. O dejar de respirar, cada quien defiende sus posturas. Si no llegamos a un punto de acuerdo, esto pues va a seguir, y ha seguido durante los últimos 40 años, si revisan ustedes la historia. Aumentos, no es el primer aumento. En este gobierno va a haber muchos más este año, en los anteriores gobiernos ha subido, y no hablemos a partir del 94 para atrás, subió muchas veces el combustible. Pero ahora, mucho más, en esta vez, en estos últimos 4 años es una cosa tremenda, algo increíble, ¿no? Más del 60%. Lo que pasa es que, don Raimundo, lo que pasa es que creo que el diésel durante muchos años fue un producto subsidiado, como es subsidiado el combustible en el Distrito Federal, porque no es posible que el metro en la capital de la República cueste lo que cuesta el boleto, ¿verdad? Hay un subsidio. Había un subsidio a este producto, que era el diésel. Hoy ya no está subsidiado. Aparentemente ha quedado bajo una libertad de mercado en el que se van a acomodar los precios. Sí, pero finalmente... yo no entiendo. El petróleo no es nuestro. Así es. ¿Qué tal si no fuera? No es que creo que ya no es nuestro. Ah, ¿cómo no? Que yo sepa, es mexicano. Campeche. Hay algo que quiero observar, ¿verdad? La mala administración de este país en el aspecto social, porque si de enero 2008 a diciembre 2003 se incrementaron los precios de los combustibles 63 veces, ¿sí? 63 veces. Se incrementó la gasolina Magna en un 22.42%, la Premium en un 14.74%, el diésel 45.71%, o sea, esto es criminal, ¿no? Aquí están las cifras estadísticas que se manejan, y bueno, no se diga de las refacciones, las llantas, aceites, o sea, sí, definitivamente creo que se tiene que buscar otra alternativa para que este país pueda componerse. Bueno, si me permiten el comentario de Carmen Ramírez, está muy bien organizada la mesa panelista el día de hoy, dice, hablando del medio de transporte, está claro que nos olvidamos de que los alumnos maltratan las unidades y eso no se lo cobran al alumno, sino al camionero. ¿Cómo concientizar a las personas sobre el cuidado de las unidades? Eso es educación y empieza en casa y en las escuelas. Bien. Simple. El comentario de Antonio Sosa, los gobernantes que dejen de recibir el porcentaje del aumento de la gasolina. Bueno, en lo que piensan, tengo el último de Aurelio Vargas. Parece que quisiera la mesa descubrir el hilo negro cuando décadas se ha visto que las decisiones de los gobernantes están tomadas únicamente para favorecer a los intereses creados de empresarios capitalinos, nacionales, internacionales, y lo último que se tiene en cuenta es a la gente. Es corrupción todo. De eso hablábamos, o sea, del problema inicial del petróleo en México es petróleos mexicanos, y el primero que lo expropió fue Lázaro Cárdenas, y algunas de las previsiones que no se tomaron en cuenta, algunos candidatos surgieron desde entonces, y hasta la fecha han seguido, y esto nos lleva a un pasado del país, que es la corrupción. Y esto va a seguir, o sea, yo le decía a los transportistas, no todo es el problema de la gasolina para ellos tienen otros problemas, como bien señalan, con los daños de unidades, pero también tienen corrupción interna. Es un hecho que es propio, a lo mejor estar mal pagados de los camioneros, también no hay que juzgarlos, pues ellos se cobran. Te voy a poner el caso, en Progreso hay un empresario transportista que no le paga a sus trabajadores, les cobra. Les da la unidad y les dice, me la devuelves en 12 horas, te cuesta tanto, dame. Entonces el hombre anda sin dormir, incluso 24 horas trabajando, porque necesita pagar, porque no cumple, y eso es un hecho, y lo deberían investigar las autoridades, y por eso hay muertos y atropellados. El hombre tiene ya más de 12 horas sobre el vehículo, pues ya no reacciona igual el cuerpo. Pues
no frena y han pasado muchas tragedias. Ahí está transporte que lo solapa, y eso no solo pasa en Progreso, pasa en otros municipios. El robo de combustibles también afecta, por eso también suben tanto para carga como para pasaje, ¿no? Hay muchas carreteras, vayan por Joctún, todo el tiempo están detenidos los camiones y están ordeñando. En algunos casos ya no solo están ordeñando, están cargando combustible que les trajeron de Belice, pero bueno, esas son otras historias. Entonces es multifactorial, sumas todos los pedazos y esto va a representar finalmente la carga para la gente. Todo va a subir a partir del lunes o martes, ese es un hecho. Bueno, ya ha llegado el momento de las conclusiones. Si quieres ya, Daniel, agregar algo a lo dicho. Pues básicamente esta sería mi conclusión. En lugar de estarnos quejando, sería el momento de actuar, y actuar todos por un bien común, no solo por nuestras partes, ¿no? A lo mejor a mí me interesa más el combustible para mi vehículo, pero a lo mejor a un estudiante le interesa más porque va a ser un boleto más caro para ir a la escuela. A lo mejor la alcaldesa de Mérida va a tener que dar más de estos bonos que están entregando. Los señores transportistas, aún con los bonos, no les va a dar para pagar todas sus refacciones, y así nos vamos en esta cadena sin fin. Habría que poner un alto, reflexionar todos y bueno, tratar de hacer un esfuerzo común. Pedro, usted. Bueno, pues exhortación a la sociedad en general, que hay que empezar a concientizarse para, bueno, ya la presión social, la presión final hacia las autoridades federales para que tomen en consideración el atentado que se hace a la economía de los mexicanos, que se les ha restado mucha calidad de vida. O sea, lo que se había logrado estabilizar en estos precisos momentos, se está deteriorando la calidad de vida de los mexicanos. Esto hay temor de un problema social. La autoridad no se da cuenta porque ya se comentó, están en la cúpula y no miran la necesidad de los de abajo. Bien, don Raimundo. Nosotros, los transportistas, pedimos disculpas al público usuario si los perjudicamos, pero tenemos que hacer algo para podernos defender. No podemos quedarnos los dos excusados. Disculpas a los señores, porque sabemos que si hacen un paro, los perjudicamos, pero no nos queda más que... La sociedad tiene que darse cuenta que apoyar este tipo de movimientos no es malo, es al contrario, es bueno. Si la sociedad civil toma la parte activa y que no vea los paros de los camiones y de los transportes como algo malo, sino como algo positivo, y no diga y no caiga en el papel de víctima, porque en este país nos han enseñado a que lo más cómodo es ser víctima. No seamos víctimas de nuestro gobierno. Bueno, pues aquí las conclusiones de nuestro panel. La última palabra la tiene usted. Gracias por sintonizarnos esta noche. Que pase usted una muy buena.